indicando que yo creo que era por... Mira, estoy aquí detrás. Oye, con etiqueta y todo, ¿eh? Estamos en una tienda la mar de solidaria con un concepto muy singular que además, no solo por lo solidario, sino por lo del concepto de reciclaje, nos viene esta semana que ni pintada. ¿Por qué? Porque estamos, y aquí lo pone, en la semana de la prevención de residuos. Cogersa coordina un poco todas estas actividades, hasta 172 repartidas por toda Asturias, pero nosotros nos hemos venido a que nos den una masterclass privada de esto que presta tanto en esta fecha. Están haciendo talleres toda la semana, nosotros queremos saber cómo se hace un arbolín de estos. Hombre, por Dios, mirar para aquí, hecho con tela reciclada. Mañana habrá otro taller, pero todo esto y más en un ratí, en Conexión Asturias. Bueno, pues resulta que también podemos darle una segunda vida a los juguetes. ¿Cuántos acumulan los niños sin estrenar o casi nuevos? Les contamos qué pueden hacer con ellos. Y ahora seguimos nuestra ruta prenavideña particular. Hoy seguimos hablando de la decoración navideña, de los árboles de Navidad, de los motivos y de la decoración, pero hoy les proponemos un hágalo usted mismo y además hágalo, Juan Luis, reciclando telas, materiales, esas cosas que acaban perdidas y olvidadas en un cajón y que bien compuestas hacen piezas bien bonitas. No sabes a dónde mirar esta tarde, ¿eh? No, es que te oía, pero mira, está grande esta tienda que digo, ¿y dónde tengo yo a María y a la gente del programa? Aquí. Hola, hombre, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya lo anunciábamos antes, estamos en una semana muy especial porque es la Semana de la Prevención del Residuo, Semana Europea, ahí es nada la cosa, coordina Cogersa todo esto y hay como unas 170 y tantas, 172 creo yo, acciones repartidas por todo el Principado de Asturias. De algunas de ellas vamos a hablar, pero seguro que muchos de ustedes a lo largo de esta semana se han topado con alguna acción que promueve el reciclaje, la reutilización de esas cosas que no tienen por qué ir necesariamente a la basura cuando pueden tener una segunda vida. Bueno, pues en ese proceso de concienciación estamos y creo que esta tienda que está en pleno centro de Oviedo, en la calle Uría, bien lo refleja. Aquí hay de todo, es ropa y materiales de segunda mano que tienen lógicamente una segunda vida y con un concepto muy solidario que ampara Cáritas. Bueno, pues nosotros estamos aquí. Oye, que si ves algo, María, tú me dices porque yo voy fisgando por aquí y por allá y a lo mejor apañamos alguna cosina. Pero bueno, mira, aquí hay de todo, ¿eh? Desde la bata que utilizaba Carlos de Inglaterra cuando era más joven, aquí la tenemos para tomar el té. Oye, en Palacio, a cualquier otra prenda que te digo que hay absolutamente de todo, vamos a ir fisgando. Bueno, hablábamos de esa Semana Europea del tema del reciclaje. Nosotros, lo cierto es que hemos estado en una de esas iniciativas que consiste en la entrega por parte de los peques asturianos de juguetes. Nuestra compañera Valverde ha estado allí. Bueno, la iniciativa, que se reparte por todo el Principado, es más o menos así. 32 ayuntamientos asturianos colaboran con Cogersa en una campaña de recogida de juguetes que se enmarca dentro de la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Pueden acudir a depositar juguetes que se puedan reutilizar, es decir, juguetes que están usados pero en buen estado, porque el objetivo es que lleguen a otras personas, o sea, que puedan ser reutilizados por otros niños. Les decimos este fin social y luego hay un fin ambiental, que es también el que nos interesa por cuanto somos Cogersa, ¿no? El Consorcio de Gestión de Residuos. Una pata muy importante de la gestión de residuos para conseguir que ésta sea sostenible es lo que se llama prevención de residuos. Es decir, es evitar que un producto llegue a ser un residuo. ¿Y cómo se evita? Pues alargando la vida útil, que se dice, es decir, intentando que lo usen otras personas, que no termine en la basura, que se repare, que se reutilice. Que se metan cauces de segunda mano, ¿no? Entonces, como digo, tenemos dos funciones, una social y una ambiental, integradas en esta campaña. La Fundación Crecer Jugando se encargará de repartirlos entre organizaciones que atienden a menores en dificultades. Nosotros siempre buscamos un socio para estas iniciativas que tenga un fin solidario. De esa manera lo que hacemos es integrar en esta acción dos intereses o dos fines, el fin social y el fin ambiental. Es decir, conseguimos ayudar a personas que no pueden acceder a algunos recursos o a algunos productos en las mismas condiciones que otras personas, en este caso juguetes. El año pasado fueron adornos para la casa, muebles, enseres, etcétera. Incluso, bueno, hay que decir que se puede intentar comprar cosas de segunda mano y simplemente por el hecho de consumir productos de segunda mano, que es un hábito positivo, ¿eh? No tiene por qué ser solo colectivos en situación difícil.
en este caso sí, en este caso son familias que están en una situación complicada y a través de la Fundación Crecer Jugando les van a llegar estas donaciones. Los contenedores en los que depositar los juguetes se encuentran en centros sociales, municipales y públicos de los diferentes concejos colaboradores. La propia sede de Cogersa, en Serín, también ha habilitado varios de ellos para que los vecinos de concejos no adheridos a la campaña puedan depositar allí los suyos. Muchos niños que estos días visitan su sede ya lo han hecho. El plazo finaliza este próximo domingo. Bueno, pues ahí lo tienen, una de esas iniciativas que nosotros les trasladamos, que se desarrolla a lo largo de estas jornadas y que, oye, pues está muy bien, está muy bien porque todo, como digo, tiene una segunda vida. Bueno, como ves, en esta tiene absolutamente todo. Te digo que hay prendas que incluso, María, mira, por ejemplo, antes lo enseñaba yo en el sumario, pero fíjate, esta capa de agua, vamos a ponerla aquí porque nos la llevan de las manos. Fíjate que es que viene hasta con la etiqueta del propio producto, es decir, que aquí llegan cosas que ni siquiera se han llegado a estrenar. Muchas que solo han tenido una apuesta, sobre todo, ¿sabes en qué? En la ropa más infantil, porque a todos nos pasa, a los que somos papás o mamás, la ropa de los más peques, hay veces que es que prácticamente o no se estrena o se usa un día, porque ya sabes que crecen como no hay manera. Bueno, pero en esta conexión lo que me interesa, dime, algo Claro, viste, es que si es la Semana Europea de la Prevención del Residuo, la mejor forma de prevenir también es no comprar de más. Porque claro, cuando uno compra ropa que luego al final ni siquiera estrena y que entrega con etiqueta, es que compro de más, ¿no? Claro, sí, claro. Es semana complicada esta, con lo del Black Friday y tal, pero bueno, por lo menos que sea un Friday responsable. Vamos a hacerlo así. Pero bueno, no está nada mal que en esta semana también combinen ambas cosas, porque yo creo que una puede ayudar a que la otra sea más concienciada, por decirlo de alguna manera. Mira, veniros para acá, porque ya que estamos aquí, bueno, aquí en este espacio, en esta tienda de Cáritas, Coopera se llama, tienen dos tiendas, una en Oviedo y otra en Gijón, y tienen unos talleres. ¿Qué tal, Maite? Hola, ella es voluntaria de aquí de la tienda, y bueno, pues nos va a ayudar un poco a hacer aquí una masterclass, porque a lo largo de la jornada han estado haciendo aquí, gente de todas las edades, un taller de arbolinos de tela, que son una maravilla. Esto lo pones en casa y decora, que es una preciosidad. Han estado toda la semana haciendo talleres. Mañana culminan con un taller más, porque habéis hecho, a ver, uno de bolas. Una de bolas de Navidad, para el árbol de Navidad. Qué pena no haber estado. Pena no haber estado porque quedaron muy guapas. Bueno. Ayer se hizo de atrapasueños, que bueno, tenemos uno allí colgado. Ah, bueno. Bien. Hoy se hizo del arbolito este de Navidad, toda la tarde estuvimos haciendo este del arbolito de Navidad. Bueno, ahora nos enseñas en Os una enseño cómo se hace. flash class, Eso. Nos enseñas un poco cómo funciona. ¿Y mañana? Y mañana vamos a hacer de mochilas. Atención, Todo con Qué bueno. ropa reciclada, con tela reciclada. Tela reciclada. Bueno, todo, claro, es el concepto, claro, de reutilizar sí. y reciclar. Exactamente. A partir de las 4:30 de la tarde, más o menos, A ¿no? partir de 4 a 8. De 4 a 8. Sí, el que le interese puede venir a apuntarse aquí a la tienda. Y mañana, bueno, es el último día que queda. Bueno, para unas hacer las mochilinas de tela que son muy apañadas y están muy de moda. Esto, María. Muy práctico. Eso, la del cordelín, que esto es muy ochentero, muy tal, pero que ahora está muy de moda, ¿verdad? Todo vuelve. Que parece que no llevas nada y las tienes aquí en la espaldina. Exacto. Bueno, la gente joven, esto es de lo que más se lleva últimamente. Bueno, vamos al arbolín, que María, sé yo que a ti esto te gusta mucho. Que te gusta mucho la decoración de árbol y demás historias. Vamos al arbolín, vamos a la clase allá. rápida. Atención, tomen nota porque esto va más rápido que inmediatamente. Bueno, primero tenemos la plantilla, que en este caso es pequeña para este árbol, pero bueno, dibujamos una plantilla del tamaño que queramos el árbol. Vale, con un cartón y, Con un cartón, y en la un tela folio, hacemos la pues sí. silueta. Hacemos la silueta. Vale. Por el revés Bien. de la tela siempre. Esto nos quedaría más o menos así, María. Eso. Ahí se ve un poco el trazo del rotulador. Siempre por el revés Vale. de la tela. Claro, Vale, que no se vaya a ver. Cosemos Si me entero yo, porque luego lo hago mal. por donde hacemos el dibujo, cosemos. Bien. Y dejamos dos huequecitos aquí abajo. A mí me decían que lo habías hecho estos días cosiendo a mano para un poco para el taller. Sí, claro, sí, Pero sí, que sí. lo ideal es hacerlo a máquina. Hombre, queda más seguro, mejor Bueno, cosido, claro, pero no- bueno. no rompe, bueno, pero sí. lo hicimos a mano, sí. Vale, entonces cosemos por el perfil Por el del dibujo, árbol por las el dos perfil del telas. árbol, eso, no sé si se ve bien. Sí. Lo cosemos todo, dejamos dos huequecitos aquí abajo Vale. y después vamos poniendo telas. Bueno, en este caso se pusieron 3 telas. Esto queda más o menos así, María. Exactamente. Aquí ya está cosido y fíjate, voy a enseñarle un poquitín, un momentín. Fíjate, María, lo de los dos furaquinos que nos decía aquí Maite, quedan... A ver, si lo enseño. Se ve, Ahí. se ve. Y por ahí es por donde metemos el relleno. Por Muy ejemplo, bien. eso es, vamos metiendo por ahí, eso es, todo el esperres que tenemos para hacer el relleno. Sí.
te me adelantes. Bueno. Antes del relleno, María. Antes del relleno, a ver. Esto es como rellenar un pavo, pero exactamente. versión árbol. Mira, 3 así o 2, lo que quieras. Sí. 3. Los cosemos después al medio. Los ponemos todos juntitos, así, pico con pico, y los cosemos al medio. Vale, Tacatá. todos. Los 3. Los 3. Vale. Y después vamos rellenando a uno, pues con tela de Claro. cojín. Porque cada uno se divide en 2. Claro, Por eso son 2 claro. agujeritos y no Rellenando se bien deja la los boca piquitos. entera. Claro. Sí, claro. Y Claro, claro. el producto final es este. Eso es, mira, María estuvo más avispada que yo. Claro, porque mira, fíjate, si ponemos esto por la base, ahí se ve perfectamente ese concepto que tú señalabas, María, Sí. de la duplicidad de la tela. Y luego rellenadito y con unas Mira, qué bolinas y unos cascabeles de estos. queda Lacitos, lo que queráis poner. maravilloso. Muy resultón. Estas son fáciles de dar Y con ellos, reciclando estas material. tiritas de botones y demás. ¿A que queda guapo? Precioso. Bueno, Me pues encanta. oye, fíjate, así explicado, precioso. Y además, mira, hacen hasta corazoncinos, mira, qué cosa más bonita. Ay. Pero esto lo pones en la entrada de casa y queda muy bonito. Para la habitación de los peques, para la esquina del salón. Exacto. Y cuanto más grande, más luce, claro. ¿A que nunca diste una clase tan rápido? No. ¿Ves? No. Bueno, en un ratín lo hemos conseguido, prueba superada. Luego no digan que no tienen adornos en casa. En un ratín vamos a dar un paseo por la tienda y charlamos un poco de este proyecto dentro de esta semana tan singular, amparada en el concepto reciclaje y reutilización, Semana Europea, y os contamos y enseñamos alguna cosita más. Venga. Tenéis que enseñarnos el atrapasueños que han hecho esta semana, porque ese no nos lo habéis enseñado y también lo queremos ver. Así que en la vale, próxima conexión nos lo enseñáis. Vale. Luego te lo Hasta ahora. Sí. Toca volver a Oviedo a ver si nos enseñan ese atrapasueños que han confeccionado con elementos de reciclaje. En eso consisten las actividades que desarrolla esta semana un comercio basado en la economía social, de hecho tiene fines sociales, pero que sobre todo Juan Luis estos días está enseñando a prevenir residuos, es decir, a reutilizar. Ahí está. Es muy chulo el atrapasueños. Tiene un punto, ¿Tú ves la peli de vaqueros de TPA? Claro. Pues esto supongo que en alguna peli de esas de John Wayne saldrá algún atrapasueños, en algún tipi indio de estos del viejo. Sí, hombre, a ver, en mi familia, ¿Qué es una rueda? mi abuela, mis tías abuelas, toda la gente de antes los llamaba, ¿cómo se llamaban? John Wayne, Víctor Mature, Marilyn Monroe, a todo el mundo los llamó así. Luego refalqueamos con el inglés, sí. Pero al principio se decía así. Dime si es una rueda, anda. Esto, clargable, efectivamente. No, esto es un atrapasueños. Sí, hombre. Eso es, porque dice la leyenda, según las tribus indias americanas, que los buenos sueños quedan enganchadinos en esa tela, en esa maraña que hace el arandela, y los malos sueños entran a través de ese ojo central y desaparecen. Bueno, pues esa es una de las tradiciones de los chamanes de las tribus indias americanas, y esto es lo que han estado haciendo, bueno, en talleres precedentes y que tú tenías curiosidad en conocer. Bueno, pues estos son los atrapasueños, que no tienen nada que ver, porque estoy seguro que tú estarías pensando en el atrapasueños del trapín que utilizamos ahora más cotidianamente. Bueno, para los pequeñajos, para dormir. Y esto es un estilo a las mochilas que mañana van a hacer en el taller que falta para completar un poco la semana, en esta semana de la prevención y el reciclaje. Bueno, yo me la pongo porque lo que voy a hacer es veniros para acá, porque os quiero enseñar un poquito de la... Oye, si tú ves algo, tú avísame, que ya que estamos aquí, chica, estamos en Semana Grande, pues vamos a ver qué... Porque mira, fíjate, hay de todo tipo de prendas, y te digo que, bueno, prendas de piel, de cuero, demás, bolsos, hay absolutamente de todo, y a precios apañadísimos, te voy a decir. Algunas incluso vienen hasta con la etiqueta de origen. Bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Dime. Vamos a recordar... Oye, por cierto, hemos estado, antes de hablar con vosotras, sí, estuve hablando con la gente en la calle sobre el tema de la ropa de segunda mano. ¿Qué haces con la ropa que ya no usas? ¿Qué haces con ella? ¿La donas? ¿Dónde la llevas? Bueno, y además hemos preguntado si la gente se compra ropa de segunda mano. Esperar antes de decirme nada, porque primero va la gente de la calle. Ahí vamos. ¿Tú cuando quieres prescindir de la ropa, qué haces con ella? Pues llevarla a Cáritas. Pues si conocemos a alguien que la necesite y la quiera, la regalamos. ¿Son de regalar la ropa que ya no usa? Sí, sí. ¿Y mucha ropa regalan o...? Bueno, mucha, bueno. la que podemos. Hay veces que acumulamos ropa y la ponemos 2 días. Bueno, no, nosotras somos a aprovecharla un poco más. Llevarla a Cáritas. ¿Siempre se la lleva a Cáritas? Sí. Bueno, ¿y qué le lleva? De todo. La suya, la de casa, todo lo que encuentre. Todo lo que me sobra en casa. ¿Usted se regalar la ropa cuando ya no la utiliza? Sí. ¿Qué hace con ella? A Cáritas. ¿Siempre? Siempre. Hay que regalar eso. A otros que no tienen, ¿no? Pues tiro para
esto de Coopera para... ¿Ah, sí? ¿Lo sueles en el contenedor rojo, sí. Bueno, mira qué casual, que precisamente hoy estamos con ellos. Yo sé que esto entre la gente más joven está muy de moda. ¿Compraríais ropa de segunda mano? Sí, Sí. yo ¿Sí? la compro, sí. Porque yo qué sé, veis una chaqueta que os mola y que a lo mejor tiene ese punto vintage o que no la encontráis en el comercio, ¿no? Yo la compro yo. Y no os genera ningún tipo de rechazo, quiero decir. No. Es que hay gente que no te creas tú que no todo el mundo se anima, Ya, ¿no? no todos. No. ¿No? La Y verdad nunca, que no. yo qué sé, vas por un escaparate, ves algo, un bolso, un abrigo, algo que te llama la atención, de segunda mano, ¿no comprarías? No, la verdad, hombre, si me dan algo, no digo que no, depende si conozco a la persona que me lo da, pero comprar no. Yo pensar que yo le regalo la usada para comprar otra usada, pues como que no. ¿Y de segunda mano compraría algo? ¿Llegó el momento? Pues me da un poco de repelús. ¿Sí? Sí. ¿Y ropa de segunda mano habéis comprado? Algunas veces sí. No. No. O sea, ¿Porque no te ha hecho falta? Porque no, porque tienes compro de necesidad? rebajas y entonces no me hace falta, no. Bueno, pero a lo mejor yo qué sé, por un capricho, o es No, porque no, te da no. cierta, yo qué sé. No, normalmente no lo compro, no. ¿Comprarías llegado el momento? Si hay algo que te gusta de verdad, ¿o prefieres comprar más barato y nuevo o algo mejor y aunque sea de segunda mano? Más barato y nuevo. Bien. Vamos allá. ¿Qué cosa, Bueno, Juan pues, Luis? oye, ahí tenéis la gente que en Sí. líneas generales, bueno, ya sabes que, bueno, pues yo qué sé, genera cierto temor el tema de la prenda de segunda mano, pero no tiene por qué ser así. En Centro Europa es lo que más se lleva, ya te lo digo. Recuerdo, taller de bolsitas, que esto es muy moderno también, la gente joven lo usa mucho para llevar la cartera al móvil y demás. Mañana a partir de las 4 aquí. Bueno, Vanessa, tú eres la responsable de esta tienda. Oye, yo a lo largo de la tarde no paro de ver gente. Sí, Esto es muy bueno. Sí, entra mucha gente. Además, hay mucho cliente fidelizado. Sí. Estamos a punto de llegar a los 10.000 ¿A clientes que tienen tarjeta Coopera, sí. 10.000. Sí, 10.000 socios desde que se abrió hace 3 años. Bueno, Juan te iba a Luis. preguntar yo una cosina relacionada con todo esto. A ver, vamos a poner... Claro, María, tú imagínate, María, que quieres dar ropa. Y yo digo, vale, yo quiero donarla, pero ¿cómo hago? Porque es verdad que mucha gente nos ha dicho que lo da a Coopera, que lo da a Caritas Al y tal, contenedor pero rojo, sí. no van a venir aquí a la tienda directamente. Claro, no, exacto. Hay repartidos por todas Asturias. Mira, el contenedor rojo, me dice María. Eso, el contenedor rojo. Mira, María, estás muy puesta en Sí, eso. sí, es el contenedor rojo con el logotipo de Caritas en blanco y ahí se puede meter ropa, zapatos, complementos, todo bien cerradín en una bolsa para que luego cuando lo llevan a la nave no se pierda nada. Vale, es que eso es importante, María, porque me decías que hay veces que el contenedor Claro. lo vuelcan y a lo mejor un zapato va para un lado y Exacto. otro para otro. Entonces es un apunte que no está de más decir para que la gente lo cierre bien y así pues se aseguran que lo que quieren donar llegue a su sitio, que es otro punto de encuentro, que es la nave que tenemos en Silbota. Bueno, pues oye, gracias Vanessa por tu aportación. Ven Sara conmigo porque de paso yo quiero que me enseñes, antes enseñábamos prendas que, que tenían etiqueta incluso de origen. Bueno, tú eres la responsable del sector textil de Caritas y concretamente de estas tiendas. La de Oviedo funciona muy bien, vente para acá. Pero me han dicho, María, que la de Gijón, vamos hacia aquí porque creo que tenías una prenda localizada para que veáis que hay veces que llegan incluso con etiqueta de no haberse estrenado, vaya. La de Gijón creo que es la bomba, vamos. Sí, la verdad es que hemos abierto en Va a decir mayo. como Arturo Fernández, ¡la leche! Exactamente. Sí. Abrimos en mayo y la verdad es que con muy buena aceptación. Cada día nos encontramos clientes nuevos que han oído de la tienda y que quieren ir a conocerla. Oye, mira, esas son prendas que vienen con la sí, etiqueta. Y efectivamente. déjame hacerte una pregunta ya para finalizar, porque mira, hasta estos vaqueros que están, bueno, sin estrenar. también. Sí, De cara a Navidad, Caritas, ¿qué tenéis pensado? A ver. Pues mira, de cara a Navidad, precisamente desde Caritas queremos invitar a todas las personas a que formen parte de Caritas, bien siendo voluntarios, como en esta tienda, por ejemplo, hay voluntarios de Caritas, y también haciendo una donación económica, haciéndose socios, porque gracias a los socios podemos hacer posible el ayudar a gente a que tenga derecho a una vida un poco más digna. Y queremos además que esos socios se sientan parte de Caritas, que sientan que su colaboración hace posible que el que camina al lado a veces en situación de dificultad pues esté un poquito mejor. Oye, déjame decirte que Sí. estamos orgullosos de la labor que hacéis y que ojalá la Navidad sea mucho mejor para muchas de las personas que entran por aquí también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, A fíjate, vosotros. con estos chollacos, porque son chollacos, nos despedimos. Hemos disfrutado un taller, aprender arbolinos y encima hemos visto cómo hay prendas que realmente compensan y merecen la pena, sobre todo, no solo por el precio, sino por la labor social que hacen. Gracias, de verdad. Gracias, Juan Nosotros Luis. vamos a seguir fijando.
minuto y ya te contaré yo a ver si apaño algo. Vale, hasta luego. Y por cierto, toda esa ropa está perfectamente tratada, no se cuelgan los estantes según sale de los contenedores, por eso va a la nave, sigue un proceso de selección, de tratamiento. Nosotros seguimos ruta hasta Mandi a ver